Bueno, voy a continuar con la temática de aspectos de la prosperidad y uno de los puntos importantes es saber administrar lo que son tablas de porcentajes o la ley de los porcentajes, si lo queremos llamar así. Ley de los porcentajes es cómo divides am, por cantidades, ¿sí? Los ingresos que tienes para generar una mayor multiplicación. Entonces aquí vamos a encontrar administración de finanzas, cómo organizar tu economía, cómo dividir los ingresos y cómo multiplicarlos. ¿Bien? No solamente es una estrategia para organizar, sino es una estrategia que demuestra básicamente al universo cómo eres capaz de definir u organizar aquello que empieza a multiplicarse. O sea, tiene de forma intrínseca, más allá que la sola administración, el hecho de la multiplicación. O sea, es una de las reglas para crecer. ¿Okay? Solamente voy a tomar un segundo para compartir. ¿Sí? Vale. Bueno, uno de los puntos importantes a considerar es que administrar no se trata solamente de ser organizado en las cosas que haces y cómo defines lo que tienes, sino la manera en la que tú programas tu mente para aumentar, digamos, el tamaño de la, digamos, capacidad de crecimiento. ¿Bien? Neopentecostales. No sé a qué te refieres con neopentecostales. Bien. Eh, entonces, por ejemplo, cuando he hablado varias veces de que uno de los principios esenciales de la prosperidad o del crecimiento económico, las finanzas, el éxito y el avance, no tiene que ver tanto con estrategias, horas de trabajo o de dedicación, sino a la mente. Es decir, si tú imaginas tu mente como un receptáculo, suponte que tu mente tiene una capacidad, digamos, de 100 mililitros. Pues cuando tú coges, ¿sí? E introduces 100 mililitros de líquido, eso es lo que cabe ahí. Bien, si pones 120 mililitros, los otros 20 se van a desperdiciar, se van a regar, porque no hay capacidad para más. Entonces, muchas personas a veces piensan que se trata de tener buena suerte, de encontrar el trabajo correcto, de que sea la oportunidad financiera adecuada, de que ahora sí va a tener suerte, de que... ¿Qué otras cosas se pueden inventar? Bueno, se pueden inventar incluso, que si es mala suerte, que si es el problema en el mercado, que si el flujo del mercado, la bolsa y las cuestiones bursátiles son muy volátiles, pero en realidad todo parte desde uno. Si uno sabe administrar, si uno sabe organizar, si uno sabe gestionar las cosas, ¿no? Entonces, uno observa, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, varios casos en los que Yeshua habla de minas, habla de talentos, ¿sí? Donde le dice que le da a un individuo una unidad, a otro individuo le da 5 unidades y a otro individuo le da 10 unidades. Cuando él regresa, el individuo que había recibido una la había escondido. Es que el que les da a ellos estas unidades no les está exigiendo que se la den a él. O sea, no está pendiente de que le den una rentabilidad en ese momento, sino que lo que está haciendo es convertirlos a ellos en administradores. Por eso al que tenía 10 recibió 10, después él no se lo quita. Dice, vale, dame lo que te di. Sino dice, toma otras 10 y sigue multiplicando. O sea que el que está representando en este sentido, el que les da los dones, es básicamente Dios. Dios a través del Espíritu Santo a nosotros nos da unos dones. Pero no nos da unos dones para que nosotros le demos a Él como si Él estuviese perdiendo algo, como si tuviese la necesidad de crecer o de abundar. Es como, toma, te doy algo, por favor, crécelo para mí. Sino Él realmente todo lo que le da al ser humano es para el propio beneficio de uno. Entonces Él te está diciendo, te estoy dando unos dones, te estoy dando un talento para que tú lo multipliques, ¿sí? Como dice Yeshua en muchas partes, para que multipliquéis 100 por uno, ¿sí? La semilla que fue sembrada en buen terreno. Entonces tú multiplicas esto y el que más multiplica pues recibe aún muchísimo más. Pero el que tiene poco
¿Por qué le dan poco? Porque ya sabían que no sabe administrar, porque es del tipo de personas que no hace más que quejarse, que todo lo critica, que siempre mira la parte negativa, que es pesimista, que echa la culpa a todo y a todos de todo lo que ocurre. Es una persona que siempre va de victimista, ¿sí? Mi vida son las circunstancias que me tocaron, la vida que me tocó, la del hogar que me tocó, el país que me tocó, soy un pobre desgraciado. Entonces siempre está justificándose, pero no cambia su vida, ¿sí? No cambia las circunstancias, no cambia lo que pasa. Como he explicado muchas veces, el hecho del éxito parte de tres principios esenciales: que tú estés en el lugar correcto, que estés en el momento correcto y que seas la persona correcta. Simple. Tú quieres montar un restaurante pero no sabes de comida, no tiene ningún sentido. Bien, o quieres montar, no sé, una tienda de venta de agua al lado de un manantial que ya tiene agua, no tiene mucho sentido. Nadie te va a comprar algo en un lugar donde no hace falta, no hay ninguna necesidad. O a veces quieres hacer algo en una época en la que como que no tiene mucho sentido, ¿sí? No es el momento para eso. Imagínate tú quieres montar un negocio y tu país acaba de empezar una guerra, ¿sí? Y están en medio de la guerra y tú quieres empezar un negocio, como que no es el momento oportuno. Entonces, bien que uno puede evaluar el momento oportuno para un negocio, o también que el lugar sea el adecuado. Ahora, como digo, con el internet, las conexiones, en realidad la ubicación es muy relevante. Con la amplitud de nuevas tecnologías, pues no dependes mucho, ¿sí?, de las limitaciones que tenías antes. Lo que sí encuentras que la limitación número una de estas tres sigue siendo tú. Entonces, si tú eres un recipiente pequeño, un recipiente que siempre se está quejando, que todo lo critica, que todo va de víctima, no puedo hacerlo, es que es muy grande, es que es muy difícil, es que dedica mucho tiempo, pues vas a seguir en el mismo escaño. Es como la mentalidad de las personas que creen que siendo empleados van a alcanzar una libertad financiera, van a tener un mejor automóvil, una casa independiente, van a tener unas buenas vacaciones, o incluso multiplicar. Pues si tú haces los cálculos como empleado, salvo que trabajes para una empresa que ganes mucho dinero, lo normal es que eso no se puede hacer. Entonces, la diferencia entre las cuatro formas de generar ingresos es que el empleado difícilmente puede salir de un esquema cuadriculado. Si hace los cálculos al año ya sabe cuánto va a gastar y cuánto le va a quedar. Bien, salvo, como digo, que cobre muy bien, es posible que no pueda salir nunca de ese esquema o pueda tardar décadas. El autoempleado, en cambio, es algo un poco más relativo. El autoempleado es una persona que monta su propio negocio. Él es su propio jefe, ¿sí? La cuestión es que mientras que el empleado sabe que al final de mes le tienen que pagar, o al principio de mes le tienen que pagar, ese es su único asunto en ese sentido, la responsabilidad del jefe que le tiene que pagar. En cambio, el autoempleado tiene que pagarse todas las cosas él mismo, tiene que pagar su cuestión de autónomo, hacer la declaración de la renta, pagarse un local, o si tiene un kiosco, lo que sea, licencias, agua, luz, o sea, todo lo tiene que gestionar él mismo. Y no se puede dar el lujo de abandonar el negocio. No puede decir, hoy no me apetece ir, ¿sí? Igual que el empleado que dijese, no, hoy no quiero ir. Entonces, esa es una cuestión también compleja. Y cuanto más crece, si cada vez que tiene un empleado tiene que pagar su seguridad social, si el empleado le falla va a tener que estar él ahí. Entonces, cualquiera de los dos tiene sus pros y tiene sus contras. Pero luego que hay un tercer sistema, que es el del empresario. El empresario no necesariamente está en el lugar del negocio, a veces llega simplemente al final de la jornada para hacer la contabilidad. Él gestiona, incluso a veces si la cosa va bien, pone a un administrador para que le gestione el negocio, entonces él solamente mira las cuentas, que todo vaya bien. Perdón. Tiene sus empleados y él simplemente organiza todo. ¿Cuál es la ventaja que tiene él? Tiene más libertad para hacer otras cosas. Bien, él está justo un paso por debajo del cuarto nivel de crecimiento mejor, que es el que se encarga ya de crear negocios y proyectos. Hola, Yanir. Bien, este es muy diferente, porque lo que tiene el proyector o el que genera proyectos, negocios y demás, es que él ya no es solamente, él no es un empleado, él no es un autoempleado, no trabaja para sí, y tampoco es simplemente un encargado o el que tiene el negocio y tiene que estar yendo a contabilidad. Él sencillamente crea y va sumando. Entonces él tiene un restaurante aquí, él tiene un puesto de perritos calientes aquí, él tiene aquí una venta de zapatos, él tiene aquí una tienda de Nike, él tiene allá, ha estado con otros negocios, con otros socios abriendo un cine. Cuando viene a ver,
él está creciendo y expandiendo y expandiendo. Solamente así los cálculos de cuántas empresas tiene, y tiene otras personas que son sus gestores. Les da a ellos una comisión. La ventaja de estos dos últimos es que ellos dominan su tiempo. Mientras que el empleado y el autoempleado, el tiempo lo domina a ellos. Entonces no tienes tiempo de poder expandir, no tienes cabeza para expandir, estás cansado, llegas a casa agotado. De hecho, a veces el autoempleado trabaja más que el propio empleado, porque el empleado tiene una jornada y si está más de esas horas se las tienen que pagar. El autoempleado a veces tiene que estar incluso en su casa siguiendo haciendo cálculos para que todo vaya bien y asegurándose de que no falte para poderle pagar al empleado. Entonces él es el que a veces tiene más preocupación, mientras que el empleado termina su jornada y desconecta hasta el día siguiente. Entonces, estos modelos son interesantes entenderlos porque los dos primeros tienen tu tiempo totalmente agarrado y tú estás casi que cuadriculado. El empleado sabe que al final le llega un dinero. El autoempleado no sabe nada. El autoempleado ni siquiera sabe si va a poder pagar la renta y los costos si ese mes ha sido malo. Y sin embargo, si tiene empleados, tiene que cumplir con sus empleados antes que con él mismo. Entonces él tiene la soga al cuello. Pero el que logra estar en un nivel, como digo, más encima, que organiza y administra su negocio, y el que incluso es financista, que es el que hace los proyectos, a veces solamente pone el dinero, está en un nivel mucho más grande. Entonces, ¿qué es lo que uno debe aprender de esto? Que cuanto más grande sea tu caja, más vas a tener oportunidad de crecimiento. ¿Cuál es tu caja mental? Si tu caja mental es una cajita diminuta, solo va a poder caber un poquito de arena. Bien. Gracias, Yanni. Bien. Entonces, todas las cosas, ese es el receptáculo de tu conocimiento, de tus habilidades, de tu experiencia, de tus dones y de tu voluntad. Bien. Y esta es la cuestión. Cuando las personas consideran que prosperar es algo que se limita simplemente a las circunstancias, siempre vas a ser un perdedor, porque nunca vas a tomar control de las circunstancias. Vas a esperar que de repente caiga un rayo, o a lo mejor hoy llueve y cultivo mi tierra, a lo mejor tengo suerte. ¿Qué es la suerte? La suerte es, creer en la suerte es creer simplemente en que yo renuncio a mi capacidad de poder controlar mi vida. Entonces la vida es algo que me ocurre y yo no puedo hacer absolutamente nada. Esa es la mentalidad del mediocre, la mentalidad del perdedor, que no controla las circunstancias, que no controla su vida, que no hace nada al respecto. Bien, que simplemente quiere que algo mágico de repente ocurra con un chasquido de dedos y ya está. Es como el que dice, ay Dios, solucioname la vida, pero él no hace absolutamente nada al respecto, ¿no? Entonces, esto es a lo que se estaba refiriendo Yeshua, sí, Jesús, cuando habla de estas parábolas, que a un tipo le da una cosa, a otro le da 5 y a otro le da 10. ¿Qué es lo que observas? Que el que tiene poco, en realidad el que te lo dio no te estaba juzgando mal. Él desde el principio sabía que eres una persona que no tiene ganas de crecer, que no lee libros, que no hace cursos, que no hace capacitación formativa, que no trata de conocer otros lugares y otras, relacionarse con más personas, aprender cosas nuevas, viajar a otros sitios. Bien, que no hace esfuerzo en poder agregar un poco más en su día a día. Entonces, si ya sabe cómo es, simplemente es, voy a ponerte el espejo delante y te voy a demostrar que tú eres exactamente lo que ya es evidente que eres. ¿Y cuál es el resultado? Que efectivamente es el tipo de persona que se queja, critica, incluso le echa la culpa al que le dio un don, en este caso, porque él dice que lo entierra porque ya lo está juzgando. El que recibe 5 da 5 y el que recibe 10 da 10. Eso quiere decir que cada persona tiene unas capacidades, pero esas capacidades no son caprichosas. Esas son las capacidades que tú mismo has determinado que quieres tener. En consecuencia, si una persona no ha crecido en un ámbito de prosperidad, una de las razones, no la única, como he explicado muchas veces, una de las razones es el hecho de que la persona tiene una mente pequeña. Entonces, lo primero una de las cosas que tienes que hacer, como ya expliqué, la principal es los programas transgeneracionales. Si tienes ideas cerradas sobre la economía, si tus ancestros han tenido problemas con la economía, tienes que romper esos esquemas. Eso ya lo estuve explicando, ¿no? Pero aquí otro de los puntos importantes es que la caja de tu mente la tienes que cambiar. Si no amplías, no das lugar a que pueda haber más espacio. Entonces, si tu mente está limitada a un salario, digamos estás en Europa y tu mente solo ve que tiene derecho o lo justo es recibir 600 euros, pero el costo de vida está en 1000, pues vas a recibir 600. Por mucho que te esfuerces, resulta que hiciste algo muy grande y tuviste una gran cantidad por este lado, pero por otro lado se redujo. Bien, por este lado no hay nada y de repente sale por aquí algo. Y cuando haces el cálculo al final, aproximadamente son 600 euros. Y dices, pero oye, haga lo que haga, siempre estoy en el mismo punto. Porque tu mente es como un termostato. El termostato es un aparato
que regula que haya siempre un clima tal como tú lo pones. Tú dices, yo quiero que el termostato esté a 13 grados, pues la temperatura va a estar a 13 grados. Si se abre una ventana y se desestabiliza, él vuelve a hacer que la temperatura se regule, ¿sí? Si entra calor, bien, él va a hacer que la temperatura baje. Si por el contrario se abre una ventana y afuera hace frío, él va a regular y va a aumentar la temperatura, de manera que la temperatura del ambiente siempre esté en el grado en el que tú lo programaste, tal como esté el termostato. Nuestra economía mental tiene el mismo punto. Todos tenemos que pasar a veces por este tipo de experiencias en nuestra vida en las que el termostato está muy bajo y en las que tenemos unas ideas equivocadas y tenemos que romperlas y tenemos que construir. Y uno de los modelos es el entrenamiento propio, el entrenamiento mental, donde por un lado te disciplinas a ti mismo en a crear una nueva forma de pensamiento, aprender cosas nuevas. Por ejemplo, proponte aprender un idioma nuevo al año, es decir, aunque sea, voy a aprender un poco de francés este año. Aprender, decir, por ejemplo, este mes voy a tratar de leerme un libro nuevo. Tratar de adquirir conocimientos distintos, no siempre lo que estás aprendiendo, tratar de introducir un esquema diferente. Decir, bueno, este trimestre de este año quiero aprender algo completamente distinto que no está familiarizado con lo que yo sé. Entonces, ¿qué haces? Obligas a tu mente a tener que expandirse. Al expandirse genera espacio. ¿Bien? Y lo mismo ocurre en otras áreas. Si tú lo expandes en un área, se va a expandir en el resto de áreas. Y lo que aprendes en una cosa te va a servir para otra. Por eso hay un refrán que dice, si eres bueno en una cosa, la vas a aplicar también a otra. Casi que de forma automática, si te vuelves bueno en una cosa, te vuelves bueno en otra. Los mejores deportistas que se vuelven buenos en un área, terminan también siendo buenos en otras áreas, como por ejemplo las finanzas. Entonces tú vas a ver un deportista que gana, cuanto mejor es, más dinero va a ganar. Lo mismo vas a encontrar en otras muchas áreas de la vida. Cuanto las personas se esfuerzan por ser los mejores, ¿qué significa esforzarse por ser el mejor? Que va a aprender más, va a hacer más cursos, va a hacer más entrenamientos, más aprendizaje, va a tratar de ser el mejor en lo que él hace. Entonces él se está expandiendo. Y como se expande en un área, también el área de las finanzas también se expande como efecto del resultado. Porque las finanzas son un resultado. Bien, si tú creas algo y te construyes a ti mismo, lo demás viene como resultado. Pero si siempre estás haciendo lo mismo, lo único que puedes es encontrar que los resultados sean los mismos. Básicamente se puede decir que sería ridículo seguir probando el mismo esquema, pretendiendo ver el mismo resultado cuando estás haciendo exactamente siempre lo mismo. De hecho, hay un refrán, no sé si se lo adjudican a Albert Einstein, ¿no? Entonces, si ya ves que estás probando lo mismo una y otra vez y no ves resultados, pues puede que no sea el problema lo que estás haciendo, sino la metodología. A lo mejor necesitas cambiarle algo para probar de una forma distinta. Porque si yo ya sé que siempre camino en cierta dirección, con tantos pasos, tantos minutos, con tanta energía, y me doy contra algo, pues lógicamente es que el problema es el patrón. Tengo que cambiar el patrón. A lo mejor el destino no tiene ningún problema, ni mis zapatillas, ni la temperatura, ni la hora, ni el ambiente, sino que el patrón exactamente que estoy haciendo como un robot es el que debería cambiar el paradigma. A lo mejor solamente un pequeño ajuste en el ritmo, en la velocidad, en la energía, puede que incluso el calzado o la hora a la que voy podría generar una variante. Pero todo radica en que la fuente es la mente. La mente siempre es la fuente de todas las cosas. Si la mente está errada, tus resultados van a estar errados. No son, y esto es importante que se lo quiten de la cabeza, que es una doctrina social increíblemente tóxica y falsa. No son las circunstancias, es tu mente. Las circunstancias solamente son el resultado. Bien, entonces, que tú ganes X cantidad de dinero o que no alcances para determinada cosa tiene que ver con tus creencias, tu forma de ver la vida. Si tú crees que basta simplemente que te llegue el dinero suficiente para cubrir necesidades, pues entonces eso es lo que vas a recibir. Vas a recibir lo suficiente para cubrir tus necesidades. Pero si tú consideras que eso no va contigo, que eso no es lo que tú quieres, que quieres algo mucho más grande, pues haz lo que corresponda para crecer, haz lo que corresponda para ampliar. Si no sabes por dónde empezar, prueba con lo que sea. Como digo, un idioma diferente, leer nuevos libros, relacionarte con personas distintas, conoce gente diferente, practica un nuevo deporte, agrega algo a tu vida que implique una disciplina. Puede ser un gimnasio, puedes ir a clases de pilates o de aeróbic, puede ser a clases de salsa, puede ser a alpinismo, como le llaman, ¿no? Trekking, ¿sí? O escalada, o salir a caminar. O sea, algo que sirva como eje, como palanca, ¿sí? Por ejemplo,
Pitágoras decía, dame una palanca lo suficientemente grande y mover el mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú logras apalancar, tú logras encajar en un punto determinado algo, cuanto más larga tengas la palanca, ¿sí? Cuanto más logres llegar lejos, tú puedes mover cualquier cosa, simplemente por el efecto de anclaje, ¿sí? Donde tú puedes mover el punto. Y eso es lo mismo que pasa con todas las cosas que nosotros aprendemos. Nuevas habilidades, nuevas experiencias, nuevos conocimientos, a veces incluso tener que romper la rutina, levantarte un poco más temprano, ir de vez en cuando a lugares donde no sueles ir, especialmente lugares que te hagan que tu mente se expanda, por ejemplo, ir al centro de la ciudad, ir a sitios arquitectónicos, ir a museos, ir a visitar otra ciudad. Entonces, ¿qué haces? Obligas a la mente a tener que salir del patrón que lo tiene encasillado y que hace que el flujo de energía siempre sea el mismo, un flujo de energía limitado y que está bloqueado. Entonces, esto nos lleva al punto de hoy importante. La ley de los porcentajes determina que tú puedes aprovechar todas las áreas puedes aprovechar áreas más importantes de tu mente para generar diferentes fracciones que se amplíen. Una de ellas, por ejemplo, es determinar un cálculo de tu propia economía. Supongo que eso lo hacen muchos, ¿no? Saber cuánto dinero ingreso tienes y cómo administras ese dinero para tus gastos. Entonces, si tú estás viendo que dentro de los cálculos que haces no hay espacio para absolutamente nada más, entonces tienes que revisar los costos que estás teniendo. Y una de las cosas que a veces, y puede sonar un poco ridículo, pero la propia alimentación a veces es más un hábito y un capricho que una estrategia. Por ejemplo, he observado que en muchos lugares las personas comen o tienen una forma de alimentación por meros hábitos, no necesariamente conectados a una estrategia financiera y no pensando a largo plazo. De hecho, lo más importante, ni siquiera pensando en la salud. Entonces, comen, por ejemplo, por decir algo, arepas, ¿sí? Lo cual en realidad no tiene nutrientes positivos, y lo comen incluso en horarios que ni siquiera benefician, como en la noche, ¿no? O a lo mejor consumen derivados, consumen un montón de leche que en realidad satura el sistema linfático. Entonces, o comen a lo mejor muchas carnes que son pesadas para la digestión y ni siquiera calculan si eso económicamente es más rentable que comprar lentejas. Bien, entonces a veces es la propia mente en la que busca gastar como un sustituto emocional. Hay muchas personas que comen de una manera específica porque están tratando de rellenar una carencia emocional. Creen que a través de esa comida, ¿sí?, se satisfacen áreas que no pueden rellenar en otras. Entonces son carencias emocionales que rellenan con la comida, ausencias emocionales, tristeza, desilusión, expectativas que tienen y que no alcanzan. Entonces me doy un capricho de esto, un capricho de lo otro. Entonces crees que con el capricho estás rellenando una carencia. Eso no solo afecta a tu salud, sino también afecta a tu bolsillo. Si uno empezase por evaluar, vas a encontrar que si reestructuras tu alimentación de una forma estratégica, primero beneficias a tu salud y lo segundo, beneficias tu bolsillo. Entonces empiezas a darte cuenta de en realidad, cuáles son los porcentajes de comida que tú gastas por semana, cuánto comes al día o cuánto más bien necesita tu cuerpo. Y esto puede parecer, como digo, algo un tanto trivial, pero en realidad si haces la suma al mes, vas a ahorrar un montón de dinero y tu aspecto físico va a mejorar. Entonces en realidad es bastante rentable. Ya empezamos para la parte esta. Luego está el hecho de qué tanta necesidad tienes de unos gastos que tienes al mes. Porque uno piensa, no, pues hombre, me merezco esto, me merezco aquello. La cuestión es que estás pensando a corto plazo. ¿Qué pasaría si más bien te abstienes de cosas que no son estrictamente necesarias durante un año, para que después eso que no gastaste lo puedas invertir en algo que al año siguiente te genere rentabilidad? Entonces, cuando tú piensas a corto plazo, lo que consigues es el mismo resultado que los alimentos de corto plazo. En 80-90 días una papa te puede producir tomates, pimientos, cebollas, zanahorias. Ahora pensemos a largo término, ¿qué pasa después de que tú la sacas de la tierra? Ahí se quedó, ahí finalizó su trabajo, no te produce nada más. Pero ¿qué ocurre cuando tú plantas un aguacatero, cuando tú plantas un guayabo, ¿sí?, o cuando plantas una palmera? Pasa un año, pasan 2 años, cuando ha crecido, al cabo del siguiente año empiezas a ver los frutos. Después del siguiente, cuando pasa un tercer año de muchos de estos árboles frutales, ya no tienes que estar pendiente
de que va a producir y después se muere y tienes que volver a poner semillas, ¿no? A partir de ahí empieza a echar frutos, 10, 20, 30 frutos y el resto lo hace la naturaleza. Te olvidas. ¿Y qué hiciste? Fue preparar algo 2 años antes, 3 años antes, incluso a veces un año antes y a partir de ahí te da rentabilidad. Pero si piensas siempre a corto plazo, ¿sí? Lo que me va a dar este mes, bueno, la mayoría de los casos cuando piensas a largo, en términos de un mes, tu mente se achica increíblemente. El mínimo son 3 meses. Piensa en planes de 3 meses, no en planes de un mes. 3 meses para las cosas más pequeñas. Luego evalúa qué vas a conseguir en un año, en 2 años, en 5 años y en 10 años. Imagínatelo como si fuese un árbol. ¿Cuál es el oro? Verde, el aguacate. Pero un aguacate no es algo que tú siembras hoy y te da a los 3 meses. No, el aguacate te va a dar, en el mejor de los casos, un año después. Cuando realmente te puede dar bastante bien es a partir de los 2 años. Y vas a ver lo mismo con los mangos, con muchos otros árboles. Entonces piensa lo mismo en cuanto a la propia producción de la vida, porque la naturaleza es un ejemplo de nuestra propia vida. Entonces, si tú quieres que algo produzca en tu vida, no pienses a corto plazo, salvo para los pequeños detalles, es decir, la comida del día a día. Es como las personas que trabajan al día, ¿sí? Que no son de los que están trabajando, por ejemplo, que cobran al mes o que cobran cada 15 días o por semana, sino que trabajan al día, como el que tiene un puestito en la calle, o como el que, a la que hace las uñas, bueno, entonces son personas que están trabajando el día. Entonces, cuando tú trabajas el día, tienes para la comida. Esa es una buena estrategia. Pero piensa después cuánto tiempo le estás dedicando a estar delante de la pantalla del teléfono. Si te pones a analizar y haces un cálculo, cada minuto que pierdes haciendo eso es un minuto que estás perdiendo, que podrías pensar, meterte también en internet y buscar estrategias de cómo potenciar lo que estás haciendo. O cómo aprender algo nuevo para ir complementando el puestito que tienes más otra cosa. A veces incluso hay gente que mientras está en un puestito y no llega ningún cliente, está con el teléfono, mirando, scrolleando. En realidad no hace nada más. Pero ¿qué pasa si tomas ese mismo tiempo y en lo que viene otro cliente, empiezas a buscar estrategias y tomas apuntes sobre algo diferente? O bien potenciar tu negocio, o bien probar con otra cosa diferente. Entonces no estás poniendo todos tus huevos en una sola canasta, porque quién sabe si los estás llevando, te tropiezas y se caen y se te rompieron todos, sino que los tienes distribuidos. Entonces cuentas con 2, cuentas con 3. En caso de que uno falle, tienes otro. En caso de que uno te dé gastos, ingresos pequeñitos, tienes otro que a lo mejor todavía no te va a dar nada ese mes, ni el siguiente, ni el siguiente. Puede que pase un año y no te va a dar absolutamente nada, pero va creciendo. Eso es lo que pasa con los artistas. El artista no empieza una cosa y automáticamente empieza a ver resultados. Él empieza a prepararse y a prepararse y a prepararse. Y lo pueden ver, como digo, con los cantantes, lo pueden ver con los actores, lo pueden ver especialmente con los deportistas. Un deportista no llega a donde está y cobra lo que cobra porque de repente una mañana empezó a practicar deporte y a los 3 meses ya es famoso. Él empieza a prepararse y a luchar y a esforzarse y a competir, y tiene otras personas que también se están esforzando y también quieren llegar alto, también quieren lograr fama, pero todos ellos son personas que están permanentemente entrenando, mejorando su alimentación, mejorando sus estrategias, dedicándole muchísimo tiempo a eso. Entonces al final incluso la gente los admira y estas personas ganan muchísimo dinero. Si bien también pagan muchísimos impuestos, pero si uno observa lo que al final se quedan al año, en muchos de ellos es una cantidad considerable de dinero. Entonces hacen lo que les gusta y aparte de eso ganan muchísimo dinero. Y fíjense, también tienen fama y la gente los admira. Qué divertido, qué guay, ¿no? Qué bueno. Entonces, ¿cómo llegas a jugar con 2 bandos? ¿Cómo hace una persona que está estudiando una carrera universitaria pero no le han pagado ni media ni una entera financiación para lo que le está haciendo? Entonces, complementa esto con un trabajo. De manera que si uno tiene tiempo de estar scrolleando con el teléfono, pues también tiene tiempo de utilizar el mismo teléfono para expandir y buscar otras estrategias. Puedes decir, ¿sabes qué? Hay unos logos que me he inventado, tengo una idea, unas frases y las puedo estampar en una camisa, las promociono como las personas que conozco y miro cuánto me sale la camisa, cuánto me sale estamparla y cuánto me sale venderla. Y a lo mejor son ideas chulas, la gente le encanta tu logotipo, le encanta lo que has escrito, las frases, y vas vendiendo las camisas por ahí. Puede que no te hagas millonario con las camisas, pero si complementas lo de las camisas, más el puestito que tienes de jugos, más otra cosa a veces cuando haces aquí unas uñas, más te empiezas a dar cuenta de que vas administrando el tiempo y puedes ir descartando un poquito más por aquí, ampliar más por allá. Y cuanto más sigues aprendiendo y ampliando, menos esclavo vas a ser
más puedes poner otras personas, más expandes, más creces y vas viendo que vas teniendo una libertad financiera, vas creciendo. Sin embargo, si no haces absolutamente para seguir creciendo, no lo vas a hacer. Y fíjense, observen como digo, solamente he dado dos ejemplos esenciales. La alimentación que tenemos, que no solo la mayoría de personas lo que he observado, comen por hábitos. Comen lo que el otro come porque eso lo comía mi papá, mi abuelo y mi madre y tal. Y porque es que en este pueblo es lo que todos comen. Claro, por eso todos sufren las mismas enfermedades y todos tienen obesidad. Entonces observas que lo que están es siguiendo un programa de hábito y al mismo tiempo están gastando más dinero de lo que podrían gastar si tuviesen una mejor estrategia de alimentación. Por otro lado, están trabajando, pero muchas veces tienen tiempo para agarrar el teléfono para scrollear. Que si, qué pasa en TikTok o qué pasa en Instagram o qué pasa. Si tienes tiempo para estar scrolleando cosas que en realidad no llevan a ningún lado porque es una persona pateando un balón, o el otro que pasa por un patinete, o que el otro que se tiró por tal sitio, o el otro que le quitó una silla a alguien en la calle y todos se ríen, y en realidad piensas, en todos estos minutos que estoy gastando, ¿no los podría dedicar a algo mucho más inteligente? Algo que a lo mejor ahora mismo no me produzca nada, pero si sumo ese minuto, 2 minutos, 3 minutos, calcula todo el tiempo que dedicas al teléfono a scrollear. No simplemente, estás simplemente mirando gente que hace cosas que no llevan a ningún lado. ¿Qué pasaría si haces algo que tú también les puedes sacar rentabilidad? Calcula cuántos minutos gastas al día con el teléfono sin hacer nada de utilidad, cuando estás sentado en el baño. ¿Sí? Entonces lo sumas y piensas, si ese tiempo lo dedico en aprender algo nuevo y calculo lo que a esto le puedo sacar partido durante un año, ¿qué podría pasar al siguiente año? ¿Qué tanto podría aprender y podría expandir si eso pudiese ser así? Entonces, el que empieza a echar la culpa al mundo, como decía Yeshua en la parábola de Jesús, es exactamente el mismo tipo de persona que estaría mirando con el teléfono, dándole para abajo, o preparando siempre las mismas comidas sin importar si eso le afecta o no a su cuerpo, o si por el hábito de estar gastando eso no está pudiendo ahorrarse un dinero que puede destinar a otra cosa. Ahí es donde ves el ejemplo de si es exactamente lo mismo. Una persona que después diría, es que es la vida que me tocó. Claro, es que te están obligando a que tú prepares eso de comer o que tú compres eso en el supermercado. O te están obligando a que tú le gastes un montón de tiempo al teléfono sin hacer nada. O te ponen un revólver en la cabeza para que no puedas leer un libro. Tú decides, ¿sí? Si quieres o no. Es que no tengo dinero ni siquiera para comprarme un libro. ¿Y para qué están las bibliotecas? Las bibliotecas te prestan los libros. Ve a una biblioteca y busca algo que aprender nuevo. Hay libros sobre finanzas, hay libros sobre poesía, hay libros sobre biología, hay libros sobre historia, hay libros sobre filosofía, hay libros sobre leyes. Aprende algo nuevo. Entonces, obligas a tu mente a expandir. Y aquí está la parte esencial, ¿sí? De la cuestión de los porcentajes. Cuando tú tienes unos ingresos, tú ya has programado tu mente a pagar. ¿Sí? Entonces tengo que pagar cosas y no me queda nada para mí. Ya la mente está programada. No es la circunstancia, es el programa. Ya es programado. Cuando tú programas tu mente, la mente es la que automáticamente da el resultado. Entonces tienes que reprogramar tu mente. Cuando llegue el dinero, lo primero que tienes que hacer es, tengo que desconectar el programa. Entonces lo primero que haces desconectando el programa me tiene conectado al mundo. Me tiene conectado con Mammon, me tiene conectado con la esclavitud, me tiene conectado con la dependencia, me tiene conectado con la limitación. Entonces yo necesito hacer algo distinto, como he explicado también con el asunto de los diezmos y demás. Lo primero es decir, necesito que Dios tome control de esto porque si no, no voy a salir del mismo programa. Entonces, ¿qué es lo primero que haces? Un sacrificio, como hacían los pueblos antiguos. Cuando ellos recibían prosperidad o no sé qué o si sé cuánto, sacrificaban algo para que su Dios les protegiese la tierra, los campos, etc. Entonces, cuando tú recibas un ingreso, lo primero que tienes que hacer es coger un 10% y haz un sacrificio. Ahí muestras fe, desconectas del programa y pones como si pagases un seguro. Le dices, Dios, esto es tuyo, protégeme lo que estoy haciendo. Automáticamente cortas el programa que se estaba haciendo, porque es un programa que está basado en limitación y fe en el miedo, fe en la limitación y fe en la escasez. Tienes que romper eso y poner tu fe en Dios. Entonces lo primero que tienes que hacer, coge el 10%, sepáralo y eso le dices, Dios, esto es tuyo, de manera que lo que haces es automáticamente un acto de fe en el que tú rompes el bloque que te tiene limitado y empiezas a consagrar
y pasar en una nueva jurisdicción, decir, mi vida no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Lo segundo que haces es saca un porcentaje que tú vas a dedicar a crecer como persona. Puede ser con dinero o puede ser con tiempo. Las dos cosas son lo mismo porque las dos cosas son energía. Entonces, bien puedes hacer que, perdón, ese porcentaje lo saques para comprar libros, para hacer cursos, o para viajar a un sitio donde vas a aprender algo diferente, o puedes hacerlo mitad y mitad, que sea tiempo. Decir, este mes voy a dedicar cada parte de un día, una sección del día, voy a hacer un sacrificio, voy a sacrificar una hora del día a leer, voy a dedicarle tiempo a investigar alguna cosa, a hacer algo completamente diferente, que puede ser servicio. El servicio puede ser tanto atender a alguien que lo necesita, hablar con tus padres si hace tiempo no hablas con ellos, ir a visitar a un amigo, ir a visitar a alguien que tiene alguna necesidad, hacer incluso obra social, caridad, visitar a alguien en una prisión, visitar a alguien en un hospital. Haz algo que rompa y donde tú agregues más valor a la vida, ¿sí? Y a la sociedad. El diezmo es para Dios, pero esto que estás haciendo ahora es algo que está conectado con tu propósito de vida. Si tú sacas un porcentaje para tu propósito de vida, has abierto una segunda puerta. La primera puerta que abres con el diezmo es: Dios, mi vida no es de esclavitud, mi vida es consagrada a ti. Tú tomas control de mi vida. La segunda puerta es: yo no soy la víctima de mis circunstancias, yo estoy aquí por un propósito. Entonces empiezas a hacer un propósito o a destinar un propósito. Como digo, lo puedes hacer a través de dinero o lo puedes hacer a través de algo que tú ofreces, o puede ser simplemente tu tiempo. No es algo necesariamente que hago, pero puedes destinar tu tiempo a algo de valor, ¿sí? Que, como digo, que sea servir en algún sentido, que sea de utilidad a la sociedad, que sea de utilidad a tu propia familia, que sea de utilidad a tus propios amigos. Sácale. Si no lo vas a hacer con dinero, pues que sea con algo que sabes hacer. Y si no tienes mucho que sepas hacer, pues al menos destínalo como tiempo. Haz un cálculo. Si mi tiempo vale 5, 6, 10 dólares la hora o 20 dólares la hora, imaginémonos que yo estoy consagrándole esa cantidad de dinero, aunque no la tengo, pero la estoy consagrando como tiempo. Voy a buscar. Que no tengo tiempo. Tienes tiempo para dormir, tienes tiempo para scrollear con el teléfono, tienes tiempo hasta para ver pornografía. Es decir, tienes tiempo. No vas a decir que no tienes tiempo. Tienes tiempo para comer, tienes tiempo para ducharte. Entonces, tiempo sí hay. Lo que pasa es que uno a veces quiere ciertas comodidades. Pero las comodidades se supone que las disfrutas como resultado del éxito. Pero el éxito se consigue al final de la carrera. Entonces, al principio tienes que hacer unos sacrificios y después es cuando viene la victoria. Por tanto, que hasta que consigas tu meta tengas que dormir un poco menos, 5, 6, 7 horas nada más, pero las otras horas que podrías estar descansando, dices, no voy a descansar porque ya descansaré cuando consiga mi objetivo. Esas horas las destinas a algo que sea de valor, que aporte algo a la sociedad. Otra cosa también importante es sacar un porcentaje. Yo hablo de 10% porque es una regla esencial que también tiene que ver con el hacer. Porque cuando hablamos en hebreo de diezmo se llama Ezra. Ezra fonéticamente se asocia con la palabra Eser, que quiere decir hacer, ¿sí? Que es llevar a cabo algo, una acción. Entonces está programado en nuestro ADN que el 10% está asociado con la idea de construir, de crear, de hacer. Entonces cuando tú separas el 10% de algo, estás consagrando ese dinero, ese tiempo o esos talentos a construir, a hacer. Y acuérdense que Génesis dice: os he puesto para hacer, fructificad, multiplicad, crecer, sojuzgar la tierra. ¿Bien? Entonces nosotros estamos hechos para crear. Podemos repetir un Platón en un empleo, pero también podemos sacar un poquito de tiempo y crear. Entonces puede ser, como digo, con dinero, con tiempo, con talento. Y ahí coges entonces ese, yo digo 10%, y destínalo a, llamémosle, ahorros a largo plazo. ¿Qué significa ahorro a largo plazo? No hace falta que sea una cantidad grande de dinero. Si no puede ser 10%, por lo menos algo que sea simbólico. Esto es igual que cuando tú haces un acuerdo, aunque involuntario, o más bien que te lo hacen como trampa con una empresa, que te dice: nos debes todavía tanto dinero de los intereses de no sé cuánto, y dinos cuándo vas a pagar la cantidad o una cantidad simbólica que puedas aportar.
En el momento en que tú das una aportación, que ellos te digan, no, nos estás debiendo $30 desde hace 3 años y todavía no los has pagado. Abona aunque sea algo simbólico, $3. En el momento que te abonas algo, aunque sea simbólico, creas enlace, creas conexión. Jurídicamente ya te atraparon. Entonces, lo mismo es a la inversa. Cuando tú estableces una regla de algo, el símbolo es que tú pongas de tu parte algo, ¿sí? Entonces, aunque empieces con alguna cantidad que puede parecer una tontería, es la voluntad de querer cambiar. Entonces, tú puedes ir cogiendo y decir, voy a coger una cantidad de dinero, por ejemplo, si cobras al día, cuando ya tienes el dinero en la mesa, lo primero es Dios, necesito tu seguro. Separa el 10%, esto no lo toco. Luego dices 10% de aquí, ¿sí? Si lo quieres hacer con dinero, como digo, o con tiempo, ¿sí? Que es servir. Pero otra parte esencial es ahorros a largo plazo. Coges tú este 10%, o si no puedes, como digo, el 10%, digamos el 5%, y lo pones en una caja y dice ahorros a largo plazo. Esa caja, o ese frasco, o ese tarro, no lo tocas bajo ninguna circunstancia, ¿no? Lo guardas. Ese tarro, cuando pasen 10 años o 5 años, te va a sorprender lo que vas a poder construir con eso. Ese va a ser tu almohada, tu sistema de protección a largo plazo. Puede parecer que al principio es una tontería, dices solamente va a poner $1 al día, pero imagínate, en un año son $365, en 10 años son $3.600. Y no solo eso, todas las cosas en las que nosotros nos centramos y focalizamos y creamos se multiplican por energía. Todo se multiplica. Si no empiezas por nada, no haces nada. Pero si empiezas con un centavo, el centavo se multiplica. Entonces un centavo se va a multiplicar en 10 o 100 centavos. $10 se van a multiplicar en 100 o $1.000. $100 se van a multiplicar en 1.000 o $10.000. Entonces, si piensas en esos términos, cuanto mayor es la focalización, la expansión es más grande porque va por multiplicación, no va por suma. Eso es por eso el ejemplo con las semillas. Una semilla no da 2 semillas. Una semilla da un fruto, dependiendo del tamaño, que a su vez va a multiplicar por mucho más. Si estamos hablando, por ejemplo, de una zanahoria, pues tienes que poner 3 semillas y poner una zanahoria. Estamos hablando de cosas pequeñas. Pero una semilla de aguacate va a dar algo mucho más grande. Una semilla de melocotón o de mango va a dar algo mucho más grande. ¿Cuántos frutos nos da un mango al año? Es decir, tú coges la semilla del mango, 2 años después, ese árbol, ¿cuántos mangos te va a dar? Haz el cálculo. Si te pones a analizar, me va a dar cientos de mangos. Una sola semilla de mango. Después de 2 años o 3 años, me va a dar cientos de mangos. Si esos cientos de mangos van a parar a quién sabe dónde y se volviesen a sembrar, haz el cálculo de la multiplicación. Estamos multiplicando 1000 por 1000, o 100 por 1000, o 100 por 100 si no queremos exagerar, ¿no? Lo mismo es con la focalización. Cuanto la focalización en algo sea más grande, mayor es el resultado. Pero aún si se focaliza en una cosa pequeña, esa cosa pequeña dará un correspondiente que no es igual, es una multiplicación más grande. Eso es como el principio Fibonacci. Patrón 1 da patrón 1, en efecto, pero después patrón 1 da 2, patrón 2 da 3, después patrón 3 da 5, 8, 13, 23, 34, 55, 88, 144 y empieza una multiplicación que se ramifica de una forma cada vez más grande. Entonces, si tú dices, voy a pensar en algo a largo plazo, no tienes que complicarte pensando que necesitas mucho dinero para hacerlo. Basta que tengas la voluntad y la determinación de poner tu concentración en una cosa que vas a hacer. Entonces, si al final del día, digamos, que trabajas al día, o sea, una persona que tiene su puestito y o lustra zapatillas, zapatos, o arregla gafas, o lo que sea, bien, o vende teléfonos y trabaja al día, cuando él te está haciendo la contabilidad, hace una separación de porcentajes. 10% es para Dios y este 10% no lo voy a tocar bajo ninguna circunstancia. No puedo con un 10%, bueno, digamos un 5%, que a lo mejor puede parecernos mucho, es mucho más de lo que te puedes imaginar. De hecho, al cabo de 3 meses te vas a dar cuenta de que esa pequeña cantidad empieza a generar una expansión y los ingresos empiezan a aumentar a cuentagota, un poco más que antes. ¿Por qué? Porque el ejercicio tonto de coger moneditas y separarlas para meterlas en una caja por aquí y otra por acá, empieza a entrenar tu mente. Como tu mente es la que está bloqueada, ahora el nuevo ejercicio está creando un nuevo patrón de comportamiento, y el nuevo patrón de comportamiento, un nuevo patrón de proyección. Entonces significa que empiezas por algo muy chiquitito y sin darte cuenta, 90 días después, el patrón se empieza a expandir. Tú dices, pues yo solamente separaba moneditas.
Claro, pero es que el ejercicio que estás haciendo, después de los 21 días se crea un hábito y se crean nuevas conexiones neuronales. Significa que ha cambiado un nuevo modelo a los 21 días. A partir de ahí, cuando llegas a los 90 días, todo lo que estás haciendo es una construcción de patrones que han cambiado el modelo en tu mente. Entonces ya tu mente, por mucho que tú trates de creerte tonterías del exterior, ya el subconsciente está funcionando en modo expansión. Ya no lo puedes frenar. Si sí, a menos de que dejes el hábito. Pero si sigues con el hábito, aunque tú escuches por ahí cosas sobre la economía, que no tengo dinero, etcétera, el hecho es que en el subconsciente ya se está generando un patrón que tiene mucho más peso. ¿Sí? Lo mismo que vas a encontrar un arbolito que lo puedes sacudir el viento para aquí y para allá y piensas que se va a reventar, pero en realidad no ves que por debajo las raíces están tan extendidas y tan arraigadas que ese arbolito no se va a tumbar, porque está bien cimentado. Y este es el punto, tienes que cimentar tu subconsciente en patrones, y a veces esos patrones necesitan una programación. La programación puede ser con declaraciones, es útil, pero la declaración requiere energía, voluntad y concentración, es bueno hacerla. No obstante, también se puede complementar, como digo, con un hábito. Crea un hábito diminuto, como uno hacía de niño, la alcancía, una monedita. Puede parecer una tontería, una monedita. La cuestión es, ¿para qué tienes esa alcancía? ¿Para qué tienes ese tarro? Tienes que ponerle un propósito. Entonces decir, estos son ingresos a largo plazo. Entonces el ingreso a largo plazo lo vas a tocar 5 o 10 años después, o 2 años después si sientes que hay suficiente para lo que vas a hacer. Entonces eso no lo tocas. Entonces ya tenemos el porcentaje de Dios, el porcentaje de tu tiempo o de dinero que tú vas a empezar a expandir en un propósito de tu vida. Como puede ser también, incluso tus negocios también puede ser algo relacionado con tu propósito, porque el propósito puede ser servir. Cuando tú le lustras a alguien las zapatillas, estás produciendo un servicio. Aparte que mientras le lustras las zapatillas, pueden estar conversando de algo que sea enriquecedor para el alma. Luego estás guardando ingresos a largo plazo. Ya estás empezando a romper ciertos esquemas. Ahora lo siguiente que vas a hacer es el porcentaje que es para, bien puede ser crecimiento interior o bien puede ser también lo que vas a construir para tu vida. Y lo que vas a construir para tu vida también está relacionado con los ingresos a largo plazo. Puedes extender ingresos a largo plazo para algo que vas a usar 10 años después, como digo, pero también puedes empezar a ahorrar un porcentaje que de momento no tocas, porque es con lo que vas a empezar a construir algo en el terreno, ¿sí? En el lugar. Entonces, puedes pensar que no te alcanza y digamos que en efecto no te alcance porque haces el cálculo y dices, es que me quedan solamente unas moneditas. Ok, pues agarra esas moneditas. Empieza con las moneditas porque está escrito, el que en lo poco es fiel, en lo mucho se le pondrá. Porque te está hablando de que todas las cosas son un equivalente una a la otra. Tanto en los propósitos de Dios, en la educación, en las relaciones sentimentales y amorosas, en la economía, todo es un ejemplo una cosa de la otra. Lo que hagas en una cosa lo vas a repetir como comportamiento en la otra. Si eres exitoso en un área, se va a reflejar en otra área porque porque todo está surgiendo de tu mente. En consecuencia, tu economía no es el resultado de cosas que te ocurren, es lo que tú estás construyendo. Tu vida es el resultado de la toma de decisiones que estás tomando, ¿sí? Tu toma de decisiones. Entonces, lo que tú estás viviendo ahora es el resultado de las decisiones que has venido tomando. Ahora, ¿qué es lo que quieres proyectar para dentro de 3 meses? ¿Qué es lo que quieres proyectar para dentro de 5 o 6 meses? ¿Qué es lo que quieres proyectar para dentro de un año? Para 2 años, 5 años y 10 años. Si sigues pensando en el fin de mes, vas a estar siempre en el bucle del fin de mes y nunca vas a progresar en la vida. Jamás. Seguirás siendo como sea que lo quieras llamar. Bien. Pero si realmente quieres crecer, tienes que salir del esquema de cobrar al mes. Ese es el ciclo de la luna. Bien. No necesitas eso y no te va a servir para crecer, salvo que ya estés, como digo, cobrando un salario bastante bueno. Pero si lo que estás ganando al mes, cuando lo calculas al año, en realidad no te lleva a llevar a ningún lado, empieza por fragmentar. Lo mejor que haces, hazlo al día, en la noche si tienes ingresos. Si es al mes, cuando cobres el salario, ya tienes preparada la tabla separada. Un porcentaje para esto, y lo mismo que con deudas. Si tienes deudas, no cojas tu capital y lo pagues en deudas, no te descapitalices, por mucho que te estén presionando abogados o presionando el banco o presionando fulanito. No, primero tú tienes que sobrevivir. Si tú no sobrevives, ¿quién va a sobrevivir por ti? Entonces, lo que sí puedes hacer es coger un porcentaje y decir, esto es lo que le debo a Menganito, un porcentaje, una parte aquí. Le debo a Marta un dinero que me prestó. Mi padre me prestó un dinero. Entonces, no le das todo el dinero,
de una vez, salvo que consideres que lo tienes que hacer. Pero si se prestan las circunstancias, haz las cosas de forma estratégica, tienes que sobrevivir tú. Entonces, ni una cosa ni la otra, un término medio. Le debo $100, ok, vamos a hacer una cosa, voy a sacar $10 y lo voy a guardar en una caja. Esto es lo que le debo a tal persona, ¿sí? No es todo, pero aquí estoy mostrando voluntad. De hecho, le puedes decir a la persona, mira, sé que te debo $100, pero no los tengo, pero te voy a enviar 10 como muestra de voluntad. Entonces la otra persona ve tu compromiso, puede que no esté de acuerdo, pero cuando ve que le llega el dinero dice, vale, no me causa mucha gracia, son 10, 100 los que me debe, pero está poniendo de su parte. Entonces en cierta manera también lo calmas a él. Entonces ni para ti ni para mí, vamos a ir un término medio. Y vas, lo mismo con un banco, señor, tiene que pagar tanto, tú no me vas a poner a mí las condiciones. Tú le vas poniendo un porcentaje, ¿sí? Y evalúas también no pagar sobre capital, no sobre intereses. Bien, entonces vamos a ver también esto, o los juegos que a veces le meten a las personas. Es que usted es un deudor. No, yo no soy ningún deudor. El dinero tú lo imprimiste apretando un botón, yo no te lo robé. Bien, yo también, si yo tuviese también una máquina y pudiese generar dinero, pues yo también aprieto un botón y saco un billete. Para ti dicen crecimiento de masa monetaria, si lo hago yo, lo consideran fraude. No, entonces una cosa es que yo le debe a un amigo un dinero que él necesita, que me lo prestó y ahora está en una circunstancia mala, a un banco que él no le implica ninguna diferencia aunque yo le deba 100.000, aunque yo le deba $100.000. Porque es que ellos no dependen de eso, ellos tienen fondos ilimitados en el Banco Central. ¿Bien? Entonces, no es que uno quiera ser estafador, sino primero las deudas morales. Si yo le debo algo a alguien cercano que él sí lo necesita, que a él sí le afecta, entonces vamos a ponerlo en prioridad. Que a lo mejor no me alcanza, pero voy separando, ¿sí? Y a lo mejor en vez de guardar los porcentajes, le voy dejando a él de poco en poco para que él también vea la buena voluntad y diga, vale, no es mucho, te lo descuento, pero por lo menos veo que realmente quieres colaborar. No me lo puedes pagar todo, pero vas poniendo de tu parte. Y con el banco lo haces a tu ritmo. Tú no me pones las condiciones a mí, yo te las pongo a ti. Yo te digo cuánto te voy a abonar. Tú no me vas a poner a mí entre la espada y la pared porque igual el dinero del banco es una cuestión ficticia. Bien. Bueno, concluyendo. A ver. Bien. ¿Qué más? Bueno, no sé, André, por aquí no me ha puesto ninguna pregunta. Normalmente me pone preguntas. A ver, voy a mirar a ver si tiene algo que comentar. A ver. A ver. Bueno, no sé si tienen alguna cosita que quieran comentar. Habitual. Bueno, gracias a todos los que han participado. Espero que esté siendo enriquecedor el tema, que les haya ayudado. Acuérdense, les recomiendo tomar nota, expandir después ustedes, pedirle al Espíritu Santo luz también sobre todo esto. Alguien dice, las leyes son para los borregos. Bueno, cuando yo mencioné ley, ¿sí? No es que sea una ley en el sentido estricto del término. Me refiero a solamente una forma de decir, es como digamos que son reglas que te estableces tú, las reglas de los porcentajes. Cuando digo ley, ¿sí? No es porque Dios haya impuesto esa ley, sino porque la palabra ley se refiere a algo que es inamovible, de la palabra lex, igual que leg, pierna. De hecho, en hebreo es lo mismo y en presánscrito es lo mismo, ¿sí? Regel de regla, ¿sí? Que es algo que es un principio inamovible. O sea, cuando algo sabes que es una regla, que pase lo que pase, siempre va a estar funcionando y nadie la puede cambiar y funciona. Es como la ley de la gravedad. Pase lo que pase, va a tirar a caer. Entonces lo llamas ley. Eso es realmente ley, no las normas que establecen los gobiernos. Entonces, cuando digo ley de los porcentajes, es que es un principio que sigue la semilla. La semilla sigue un principio de multiplicación. Esa es la regla de ella, ¿vale? A eso me refería. A lo mejor no sé si
si te referías a eso cuando mencionaste lo de ley como, sí, como esclavitud, como para que se eche para los borregos. Bueno, aquí me preguntan que si yo creo en Yeshua. Depende a qué te refieres, de creer en qué sentido. Que si existe. Bueno, yo lo he mencionado muchas veces, siempre menciono a Yeshua, que es el maestro más importante que ha habido y que sigue existiendo. ¿Sí? Porque aunque no esté aquí entre nosotros, sigue estando en el plano dimensional desde el cual está operando y dirigiendo. Y nos ha dado los principios más importantes para que el ser humano regrese y se reconecte con la fuente, con Dios. Bueno, pues muchas gracias por participar, los que participaron, y que siga siendo de enriquecimiento para todos. Mañana, en la medida de lo posible, trato de hacer otro live. Bien, gracias nuevamente, gracias por los que han participado. Hay algunas personas que a lo mejor no les había visto comentarios antes. En todo caso, gracias por la participación. Bueno, bendiciones.